Saludos a todos, muy buen Nikanash. Estamos en el programa Nikanash aquí ahora, este 4 de octubre, 12 Serpiente Laca Chicchan. También es Matlacliomamacoatl, recapitula, aprovecha las experiencias adquiridas, aprende a ahorrar y a conservar tus ganancias, planifica, sé provisor. Y bueno, recuerden que también en el YouTube de Iglesia Tolteca y en el perfil de Iglesia Tolteca en Facebook pueden ver, digamos, la fecha completa. Es 12 de septiembre, 12 serpiente, perdón, del 7 de la 21 de Teotleco, año 9 lluvia, 51 del 19 atados, 5147 del quinto sol, 25.947 del ciclo de precesión de los equinoccios. Y bueno, pues estamos aquí con Frank y Moni. Saludos, buen día, ¿cómo están? Buen día, John, y buen día a todos nuestros amigos toltecas que nos están viendo. Cómo no, qué bueno que estás por acá, Mónica. Estamos esperando también por si quiere entrar a Rosita, que es la co-conductora de este espacio, y también invité a otros dos compañeros por si quieren hacerte unas preguntas. Hoy tenemos un conversatorio con Mónica sobre el tema herramientas nahuálicas para la higiene mental. Pero antes de entrar en este tema, que es un tema, ustedes saben, es un tema fuerte. Antes de entrar, quisiera hacer una observación sobre lo que Shinawi, sobre las fechas que Shinawi nos leyó. Recuerden siempre que estas aspectaciones, sugerencias que tiene la fecha son eso, sugestiones, no son dictados, ¿ok? No hay que pensar que mágicamente este día tenga determinado dictado celeste o de ningún otro tipo. Son sugestiones culturales, son sugestiones, proposiciones que nos ayudan a mejorar la vida. Así de sencillo. En la Iglesia Tolteca no creemos en fantasmas y tampoco creemos en relaciones mágicas, ni sobrenaturales, ni metafísicas, ni nada de eso. En la Iglesia Tolteca no necesitamos ese tipo de creencias porque tenemos el nahualismo limpia la mente. Pero eso no impide, por supuesto, que manejemos todas las sugestiones que tenían los anahuacas, siempre sabiendo que se trata de productos culturales que nos ayudan a mejorar la vida. Realmente toda nuestra vida en lo que tiene de humana es producto de la sugestión. No, nunca vas a un extraterrestre o un dios a explicarnos cómo deben ser las cosas. Es el ser humano que crea. Mira, Rosita anda por ahí. Hola, perdón, buenos días. ¿Cómo está, Rosa? Hola, Moni. Buenos días, Rosita. Rosa, esto es para ti. El tema de hoy es técnicas, la inteligencia y la capacidad para evaluar, comparar, relacionar y discernir. Es un conversatorio, no una conferencia, de modo que Mónica está abierta a preguntas o a sugerencias incluso. Y estaba diciendo aquí, porque siento que es necesario que las proposiciones que tienen los tonales de cada día son simplemente sugestivas y que no hay que tomarlas como cosas sobrenaturales, metafísicas o de ningún otro tipo que sugestión. Si las tomamos como lo que son, sugestiones, van a hacernos bien. Si las tomamos como otra cosa, bueno, pueden hacernos bien, pero a un costo terrible. Y en el mundo en que vivimos, en el mundo de la energía, no se trata de cuánto ganas, sino cuánto te cuesta. Así que si por seguir un buen consejo de los tonales terminas creyendo en fantasmas, bueno, el buen consejo ya no funcionó, no sirvió, porque el consejo principal es que limpies tu mente. Bueno, yo tenía entendido Sí. que son como digamos que son unas fuerzas que aparecieron, o sea, a veces atraen, no sé, lo que quieras, las cosas físicas, pero que eso es como diciendo, aquí hay un peligro, que hay un charco ahí, si caminas por aquí o por acá, pero si tú es para que estés atento, tú decidas por dónde te quieres mover, ¿no? Entonces, me imagino que es por ahí. Tú dices, bueno, tengo la tendencia de ser esto, pero aguas, de mí depende si quiero ser esto o quiero ser lo otro, o estoy mal. De hecho, Rosita, es muy sencillo. Todas las culturas de la Tierra han generado sistemas de conducción social. ¿Cómo se conduce a la sociedad? Mediante consejos, mediante sugestiones y demás. Y algunas de ellas
como la nahuaca, como no sé, la cultura cristiana, han adaptado ese sistema de consejos a fórmulas. Es decir, se han convertido en una cosmología, en un sistema de fórmulas. Calendario, que si la cábala, que si la astrología, ese tipo de cosas. Si uno se da cuenta de que lo que hay en el fondo es el intento del ser humano de mejorar las cosas, qué bueno. Si uno piensa que se trata de dictados sobrenaturales, bueno, se arruinó todo el esfuerzo. Por lo menos desde la óptica tolteca. Si queremos pasar adelante con las técnicas nahuálicas, hay un punto, y eso todo que ha soñado con cierta persistencia se ha dado cuenta. Hay un punto en que o tiras las creencias por la borda y te quedas ligero, o te quedas cargando tus creencias y ya no avanzas más. Y lo que pasa cuando das el primer paso y ya después no avanzas más es que empiezas a alimentar un fantasma. Empiezas a crear una falsa explicación del mundo que termina dominándote. Por eso hay tantos gurús y tantos iluminados y tantos fundadores de sectas y tanta gente que pretende tener la iluminación, como si la iluminación fuera gran cosa, ¿no? Pues adelante. Mónica, ¿algo que comentar sobre esto antes de empezar tu tema? Sí, pues es que son solamente propuestas y la mayoría, bueno, más bien todas son propuestas funcionales, es decir, nos dan una línea que obviamente va a dar un buen resultado, ¿no? Estas propuestas están encaminadas al cultivo personal y sí, no se deben tomar como mandatos. Esas sugestiones están en todos lados y en todo momento. Son esas mismas sugestiones las que nos llevan, por ejemplo, a un sueño común. Cuando soñamos es un sueño cotidiano y está lleno de sugestiones. Entonces nos dejamos llevar por ese guión y nos perdemos. Y eso mismo pasa en la vigilia. Exactamente lo mismo. Estamos rodeados de tantas sugestiones que empezamos a construir una realidad encimada a los hechos. Tengo y eso hay que tenerlo que en cuenta. Alguna vez me dijiste que tú habías hecho un experimento de tonales, ¿no? O varios experimentos de tonales. ¿Puedes platicarnos brevemente de eso? Sé que es un tema aparte, pero está curioso. Pero pues cabe aquí. Sí, es que les apliqué, bueno, más bien les hice lecturas de tonales a varias personas y en algunos casos les di un tonal equivocado. Aún así, se identificaron. De forma intencional, ¿no? Sí, de forma intencional, obviamente. ¿Puedes rectificar? Después de rectifiqué, por supuesto. Pero esto nos arroja ese dato, ¿no? Que cualquier persona se puede identificar con cualquier tonal. Claro. Porque como son propuestas propositivas, pues claro, y además todos los tonales, todos los signos hablan de ciertos rasgos que tenemos como seres humanos y que compartimos todos. Por eso es que yo no ahondé más en correlacionar, por ejemplo, con test psicológicos de personalidad, por ejemplo, para hacer una lectura, porque no es exacto. Y también hay otro factor. Hay tantos calendarios, o sea, tantas lecturas diferentes y que cada calendario tiene un signo diferente. Entonces, estamos viendo que hay personas que se identifican con ese tonal independientemente de la cuenta que apliquen. Por lo tanto, no podemos hablar de exactitud. Incluso en los test psicológicos, cuando tú aplicas un test a una persona, en determinado momento, si la persona está enferma o tiene alguna afectación emocional o está nerviosa, qué sé yo, va a haber una leve distorsión o a veces es muy grande la distorsión que se puede detectar. Y también en el tema de la personalidad, pues la personalidad es muy maleable. Entonces, en tu adolescencia no es la misma que cuando eres joven adulto y no es la misma que cuando ya tienes una edad mayor. Entonces, van cambiando. Son procesos psicológicos que van cambiando y depende de muchos factores. Claro, no hay que amarrarnos. No hay que amarrarnos porque tenemos que considerar este tema que es muy básico en la toltequidad, que es el movimiento, el cambio constante. Sí. Entonces, solamente tomar el tonal como una guía, como una sugerencia, como un recordatorio, ¿no? Como el tonal de hoy, aprovechar la experiencia. Sí. Eso cualquier ser humano lo puede aplicar y es un buen consejo, ¿no? Entonces, esa es
pues la propuesta tolteca, no tomarlo como si fueran órdenes sobrenaturales, sino como un recordatorio de que tienes que pulirte, tienes que pulimentarte, ¿no? Claro. Y claro, el toque bonito que da pues el signo, el símbolo, el color, claro, eso es algo que pues que nos puede ayudar como anclaje para recordar ese trabajo que tenemos que hacer a lo largo de toda nuestra vida. Una observación, una aclaración sobre lo que acaba de decir. Cuando Mónica se refiere a que no es exacto, no está hablando del calendario. Está hablando de la relación interpretación entre los significados de los tonales y la persona. ¿Okay? Pero no del calendario. El calendario es exacto. Y el calendario se ha descifrado de manera sumamente confiable, así que sabemos con exactitud cómo se llama el día de hoy. Por ese lado no hay problema. Y también sabemos con exactitud cuáles son las expectaciones para un día como hoy, mañana, pasado. Eso lo sabemos. Así es. La cuestión es que el ser humano es tan cambiante y de manera tan rápida, porque bueno, todo el universo cambia. Pero nosotros antes hay que decir algo, porque la impresión que dejaste es que el calendario no es confiable. No se trata hablando de la interpretación, de la lectura del tonal. Tenemos un sistema totalmente confiable de calendario y tenemos un dato confiable que es cuando nació la persona. Por lo tanto, sabemos cuál es su tonal. Eso no tiene duda. La cuestión es que si como experiencia, como experimento, le cambias el tonal a la persona, se identifica también. Porque quienes diseñaron el sistema tuvieron en cuenta eso. Y hicieron un conjunto de significados que aplica a todo el mundo. A todo el mundo. Vamos a aplicar esos significados. De alguna manera o de otra. Todos tenemos ciertas realizaciones y ciertos límites. Y si los tonales están diseñados teniendo en cuenta eso, todos nos van a aplicar. Ahora, esto es independiente del hecho de que tú tengas tu propio tonal. Ese es tu tonal, el que te toca. Es tu fecha natal. El tonal no es más que una fecha. Adelante, Mónica, sí. Sí, es una propuesta y que puede servir como una sugestión. La verdad es que puedes tú identificarte con ciertos aspectos, pero tomarlo como un granito de sal, no llegar a una creencia, ¿no? Porque desafortunadamente estamos habituados a tomar las creencias como leyes y no las cuestionamos. Ese es un hábito que tenemos culturalmente en todo el mundo, entonces, y también una propensión biológica, ¿no? Porque las estructuras mentales que han sido diseñadas previamente son manuales prácticos, o sea, ya nos dan el instructivo y muchas veces los seguimos sin cuestionar. Por eso es importante tomar este tema de los tonales con criterio y con pues con una óptica que nos permita cuestionar y que nos permita también tomar lo positivo. Con pensamiento objetivo. ¿No? Con pensamiento objetivo. No tiene ningún problema el tema de los tonales o de las sugestiones o incluso de la astrología o de las locuras que tú quieras inventar, siempre que tengamos pensamiento objetivo. En este asunto me da la impresión, por ejemplo, por poner un símil, ¿no? Imagínate que los contenidos de los tonales, los consejos sean como una buena comida. Pero de nada vale que la comida sea buena si la estás sirviendo en un plato infecto, en un plato lleno de bacterias. No importa cuán bien hayas hecho esa comida, te va a contaminar el plato. Por lo tanto, no es solo el buen consejo que nos puede dar un tonal, sino es también el recipiente mental donde vamos a recibir eso. Y con esto, fíjate que hemos entrado directamente en el tema que tú traes para ahora. Sí, la higiene mental. Sí, bueno, me dijiste que se llama herramientas nahuálicas para la higiene mental. Exacto, sí. Sí, porque, bueno, actualmente estamos viendo muchas noticias acerca de brotes de violencia, cosas que, por ejemplo, en nuestro país no habían ocurrido y que básicamente son modas que vienen del extranjero, son modas de otros países y que estamos adoptando. Sobre todo los jóvenes están adoptando este tipo de conductas como una salida, ¿no? Que les parece la mejor, les parece que ese es el camino, pero la verdad es que no tenemos el punto de vista objetivo para ver si eso es, qué tan cierto es eso, qué tan real es eso, qué tan buena salida es esa que se está construyendo, ¿no? ¿Podrías concretar un poquito, porque está muy abstracto lo que dices, concretarlo con algún ejemplo o algo? Sí, mira, por ejemplo, el tema de los ataques en un CCH, donde asinaron a un jovencito. Recuerda que esto lo oyen en todo el mundo.
Sí, y aquí en ¿Hasta México qué es una nombre? escuela preparatoria, ¿no? Es Sí. previa a la universidad, entonces a un jovencito de 16 años, otro compañero lo atacó y lo asesinó por razones ideológicas, ¿no? Él estaba en un grupo donde tienen la creencia de que hay personas que son aptas para reproducirse y otras no. Entonces, por esa creencia, por esa idea, fue y quiso destruir, ¿no? Quiso destruir lo que él no puede tener, básicamente. Entonces, si nos damos cuenta, son creencias desadaptativas. Eso no va a llevar a nada bueno, ¿Qué porque quiere la decir consecuencia, desadaptativo? Desadaptativo. desadaptativo, mira, nosotros como animales tenemos cierto repertorio de conductas aprendidas, ¿no? Entonces, cuando algo es funcional, cuando algo sirve para la vida y para la evolución, eso se queda. Sí. Pero a veces viene una distorsión, sobre todo en nosotros, por la mente. Y empezamos a tomar creencias que no han sido corroboradas como verdades absolutas. Y esa es la parte disfuncional. Cuando nosotros tratamos de sobrevivir a través de creencias totalmente irracionales que no cuestionamos, ¿no? Entonces, una conducta desadaptativa es aquella que te lleva al fracaso o a la frustración. Que no La funciona para lo que conducta tú quieres. no funciona para la vida, no funciona para la evolución y ni siquiera funciona para lo que tú deseas. Claro. Es decir, es Es el fracaso contraproducente. total. Sí. Y hay otro tipo de creencias que son funcionales, ¿no? O conductas, más bien conductas funcionales, Ajá. y que dependen mucho de la interpretación que se le da a la realidad. Entonces, las conductas funcionales son esas que nos llevan a la realización, básicamente. ¿A la qué? Y A realización. la realización, claro, obvio. Son conductas funcionales, podría decir adaptativas, sin adaptativas, porque tú le llamas. Funcionales o adaptativas, es equivalente. Ok, Es equivalente. ok, ok. Es Y equivalente. estabas hablándonos de un crecimiento de la violencia, pero yo diría que eso es solo la manifestación ya que se ve, pero creo que lo que está realmente creciendo son cosas que ni siquiera se ven, que no llegan al periódico, ¿no? Que no llegan a la noticia. Y Sí. siento que hay frustración, desespero, hastío. Y también percibo que esto ocurre en la medida que se solucionan las necesidades más básicas, en que el Estado puede empezar a proveerle a la gente, en que ya es difícil morirse de hambre, ¿ves? En otras épocas las personas tenían que luchar de veras solo para sobrevivir, así, pero a medida que empieza a haber riqueza en la tierra, que las máquinas empiezan a trabajar por nosotros, bueno, pues hay más y más sistemas en todas partes de la tierra, en casi todas, sistemas de apoyo a la persona, particularmente a los estudiantes, por seguir el ejemplo que tú nos estás poniendo. A ver, no me parece que esté desvinculado esto, porque si un niño desde chiquito tiene que luchar y tiene que aprender el valor de las cosas para conseguirlas, cuando llega adolescente ya sabe lo que tiene que hacer en la vida. Pero si tú lo estás manteniendo, si piensa que, no sé, los huevos vienen del refrigerador, así de simple, bueno, pues llega viejo y todavía está buscando el botón de reseteo para anular sus errores, ¿no? Estoy siendo literal, con cosas que están pasando por ahí. Siento que estamos en un momento de transición social muy fuerte y que, por supuesto, todavía no podemos manejar digamos, este nuevo nivel, este nuevo estatus de vida, ¿no? En que está entrando la sociedad. Y por eso es que tú ves sociedades de gordos, países como Estados Unidos que están obesos porque les sobra la comida. Yo me pregunto, ¿qué pasa si un día de pronto se rompe la civilización y estas personas tienen que ir al campo a sobrevivir? Se van a morir. Va a ser un caos. Mira, si todavía no sabemos usar esta herramienta. ¿Qué herramienta? Dinos porque yo aquí la mente. La mente, ok. Si no sabemos todavía utilizar esa herramienta, ¿cómo vamos a poder manejar o controlar la tecnología o la inteligencia artificial que ya va en un rumbo acelerado? No, porque nos rebasa y lo estamos viendo. Ahora, grupos de chicos que están sosteniendo una frustración, y puede ser una frustración solamente imaginaria, porque no es realista. Es decir,
no se aplica al 100% de los jóvenes Claro. ese pensamiento, esa creencia. El 100% de los jóvenes no se siente frustrado por no ser guapo, por ejemplo, por no ser atractivo Claro. sexualmente, no, porque también, o sea, también se ha demostrado con hechos que hay personas que cultivan otro tipo de habilidades y los hace sumamente atractivos sexualmente. Claro, No nada más el hay físico, equivalencias, ¿no? Y hay mañas. Entonces, estamos viendo cómo la tecnología está reuniendo un grupo importante de personas que tienen una ideología, una creencia distorsionada y entonces empiezan a tomar valor, ¿no? Para cometer actos, ¿no? Ya criminales. Y eso es el tema. Todavía no sabemos utilizar la mente, todavía no sabemos utilizar nuestros vehículos perceptuales, ¿no? Como lo dices en tu libro de Keenan 2. Sí. Todavía no, pero ya tenemos a nuestro alcance todas las facilidades. Estamos en una cultura del placer y de la satisfacción inmediata. Eso es algo que está interfiriendo, sobre todo con los jóvenes. Claro, en todas las edades, ¿no? Pero más con los jóvenes porque no vivieron, por ejemplo, la etapa de nosotros los viejos cuando no había internet, cuando tenemos que ir a la biblioteca, sacar fotocopias y leer directamente. No nos leían ni nos hacían el resumen, el ChatGPT, Sí. ni mucho menos, ¿no? Ahora que lo Entonces, mencionas, en el tema del estudio se está viendo y supongo que llegue a haber problemas graves dentro de poco, ¿eh? Porque no es lo mismo cuando uno tenía que estudiar con lo que apareciera, que ahora que la información te cae encima y te empieza a saturar, pero además hay otro tema, Mónica, que creo que deberíamos platicar un día. La información ya no viene de otra mente humana. El grueso de la información que están recibiendo los estudiantes viene de una máquina que realmente no es inteligente, aunque se llama inteligencia, sino que simplemente maneja datos y los cose como le parece mejor, pero se puede equivocar gravemente. Y hasta inventa. No, y además se puede equivocar en los procesos lógicos más básicos. Por ejemplo, yo hice unas pruebas con Antonio Gómez de hasta dónde una IA podía calcular un tonal. Bueno, la IA empezó a hacer unos cálculos matemáticos que un niño de primaria los hubiera... A ver, no pudo con esos cálculos, terminó calculando meses de 32 días, así, porque se enredó con su propio razonamiento. Si eso ocurre en algo tan simple como un poco de aritmética, imagínate qué no pasará con temas filosóficos o morales, o con temas científicos más profundos, o con la presentación de la historia. No han visto por ahí como... Y la gente va a recibir distorsiones. Sí, por sesgos, por ejemplo, han distorsionado gravemente la historia de esas máquinas, haciendo que los chavos crean cosas que no son así. Un grupo de poder, por ejemplo, con dinero, podría influir sobre eso para obligarnos a creer cosas que no ocurrieron. Ya lo están haciendo, claro. Ya el grupo de poder está manipulando redes para canalizarnos y enviarnos a un camino donde ellos consideran que debe andar el ser humano. A mí me expulsaron de Facebook 3 días nomás, pero me expulsaron por decir que los nativos de América no eran de origen semita, porque eso afectaba una posición de creencias de un grupo religioso norteamericano. Imagínate si ese grupo domina el algoritmo. Entonces ya de nada va a valer. A ver, hay grupos de presión que están diciendo que los fósiles no existen. Como si tantos sacrificios para sacar los fósiles, tantos museos retacados de fósiles no existieran. Y por ese camino puede llegar el momento un gobierno que represente esas ideas, que te diga no puedes, simplemente está prohibido decir lo que pasó o referirse a los hechos históricos. Ya de alguna manera nos está pasando acá. Yo tengo una duda y una atracción al tema de hoy, porque se hace muy interesante lo que propone Moni del nahualismo en cuanto a los tonales, porque digamos que esto es una parte, tú dices algo que sea objetivo, sí, pero muchas veces no es tangible. A ver, yo hablo de pensamiento objetivo, no de algo objetivo. Bueno, pensamiento. Es un pensamiento que se basa sobre evidencias. Perfecto, sí. Objetivo. Nos cuesta trabajo ver objetivamente algo que no es tangible, como el nahualismo o como los tonales. Evidencias. Las evidencias son tangibles usando la palabra de modo estirado. Ahora volvemos a ese tema, pero yo quisiera que Mónica nos
por lo menos si no nos va a platicar, que tenga en cuenta lo siguiente. Mira, pongo el ejemplo de acá de Latinoamérica, de Anagua, de Tahuantinsuyo. Han sido siglos con una historia falsa. Y ahora, al aumentar el alcance de las redes, la historia falsa aumenta también. Es decir, aumenta mucho más la falsa narrativa que el conocimiento de las fuentes. Gente que conozca hoy lo que dicen las fuentes es un pequeño grupito tal como era hace 50 años. En cambio, gente que conozca las narrativas hispanistas son miles de veces más. Se va creando una desproporción que no solo afecta la calidad del pensamiento y del entendimiento de los jóvenes y por lo tanto lo que van a hacer en el resto de su vida y la forma que va a adoptar la sociedad, sino que también afecta profundamente la naturaleza humana. Porque lo que estamos haciendo es cediendo a una sugestión. Esa sugestión dice, no averigües, no verifiques, no tengas un pensamiento. Cree lo que te están diciendo, créelo ciegamente. Tú ni siquiera necesitas saber cómo resolver el problema matemático. Cree lo que dice la máquina. Punto. ¿A dónde va a llegar esto, no? Pienso que puede llegar a haber problemas en el futuro. Y eso no va con nuestra... Aquí hay algo interesante. Herramientas nahuálicas para prever ese tipo de cosas o para arreglarlas. Es una pregunta. Es una pregunta para ti, Mónica. Yo quiero... Es que no escuché, se cortó un poco. La pregunta es, ¿cuáles son las herramientas para prever eso? Sí, ok. Bueno, antes de entrar de lleno con ese tema, hay un preámbulo. Esto que están comentando, Rosita y tú, es algo que tenemos como propensión los seres humanos. Los seres humanos tendemos a economizar como la naturaleza, a utilizar o desgastar en lo posible nuestra energía, desgastar lo menos posible nuestra energía. Y uno de los recursos mentales es empezar a percibir la realidad a través de patrones. Y también es una forma de conducirnos. Nuestra conducta y pensamiento la asimilamos en patrones o esquemas. Entonces, ¿qué significa esto? Que es más fácil que un ser humano, y es mucho más económico en términos de energía, que un ser humano siga una serie de procedimientos ya probados, que volver a empezar desde cero, ¿no? Entonces, hay esquemas que son, como mencionaba antes, ¿no? Que sirven para la vida, que funcionan, pero hay otros esquemas que son totalmente desadaptativos. Y eso es el tema, que no sabemos distinguir cuál es cuál. No sabemos, nos dejamos llevar, porque es fácil. Y sobre todo si ese patrón nos brinda una recompensa, nos brinda placer. Entonces nos enganchamos, aunque sea totalmente aberrante. Ponnos un ejemplo de lo que acabas de decir, un tipo de patrón que sea común, frecuente. ¿Un patrón funcional? Sí, de lo que estás patrones diciendo. De todo tipo, es que en cualquier ámbito de la vida se da. Por ejemplo, un patrón que ya se está perdiendo, ¿no? Tener buenos modales, buena conducta socialmente, el tener una interacción con una regulación emocional, con una conducta poco agresiva, eso funciona. Eso permite la interacción. Pero tener conductas agresivas que vayan en contra de los demás, pues claro que eso no va a tener ningún éxito, ¿no? Y podemos profundizar mucho, porque también hay pensamientos o creencias que tienen una raíz adaptativa y otras que no. Creencias de todo tipo. Y creencias que están mucho de moda, ¿no? Podemos verlo en todas esas luchas implantadas, ¿no? Que finalmente nos ponen en contra de los demás. Jóvenes contra viejos, mujeres contra hombres, hombres contra mujeres, en fin, de todo tipo de esquemas que nos están vendiendo, nos están inoculando, y no los cuestionamos, no cuestionamos si eso es real, ¿no? Entonces, es importante el tomar en cuenta este hecho, que nosotros tenemos esa propensión de economizar energía y adquirir patrones, ¿ok? Ahora, entra ahí la emoción, porque hay patrones.
Mónica, si me permite, Rosa, llevas unos segundos de atraso. Dale chance a los demás por si te quieren hacer alguna pregunta. Es que no tengo manita, Moni, por eso a veces me Ok, meto sí, es que no. abruptamente. Tengo Está bien, Rosita. Sí, sí, adelante. Tengo un ejemplo de ese patrón que imagino que funciona. Tú naces con un patrón de que en esta sociedad es A, B, C, J, Q. Y no lo puedes mover porque así lo aprendiste. Y el día que tú te atreves a mover ese uso y costumbre, entonces estás faltando a ti, a Dios, a la sociedad, a X, Z o Y. Y esos patrones no nos permiten movernos a otro punto y no habría evolución, porque si sigues lo mismo, pues no avanzaría nunca, no evolucionaríamos. Y gracias a las personas que han roto esos entrecomillados patrones, hemos evolucionado a otra postura para encapsularnos nuevamente a otro patrón. Entonces, eso de los patrones sí se me hace muy interesante. Hay muchos ejemplos que dices, ¿cómo salgo de este patrón? Sí, Ese sí, porque análisis. tienen... Sigue, Es cierto, adelante. muy bien lo que acabas de decir, Rosita. Porque los patrones tienden a volverse rígidos, a volverse demasiado sólidos y no hay margen para probar, para experimentar. Por eso es que vienen a veces rupturas muy drásticas, ¿no? Entonces, ni siquiera nos damos cuenta de eso. Y además, a veces cuando rompemos ese patrón y decimos, ya estamos liberándonos, volvemos, como bien lo dices, volvemos a ponernos muy rígidos y no queremos movernos de ahí porque tenemos la falsa idea de libertad o de realización. Pero la libertad es estar fuera de cualquier esquema. La libertad es poder ver toda la propuesta que hay y tomar las mejores y tomar de cada uno lo mejor, ¿no? Y hay otros esquemas que de verdad son totalmente irracionales, que no tiene caso, pero no sabemos cómo detectarlos. Ese es el problema. Nos dejamos llevar, nos arrastra la corriente, nos arrastra la rutina, porque son rutinas precisamente esos esquemas, y entonces ya no salimos de ahí. Y quien esté en contra de nuestro patrón o esquema, no, somos capaces de matarlo, ¿ok? Entonces ese es el peligro, ese es el peligro. Sí, Frank. Para entrar en el tema de las herramientas nahuálicas, es decir, este preámbulo nos ha planteado algunos problemas ya existentes y otros que pueden venir. Y también nos ha planteado cómo se genera el problema. Y es que seguimos conductas estereotípicas, patrones, como dicen, que llega un momento que chocan con la realidad, hay contradicción y eso genera un estallido. Obviamente lo ideal sería ir modificando nuestra conducta día con día porque finalmente el universo se sigue moviendo, ¿no? Pero, a ver, somos simios y un simio está diseñado para comer la misma fruta y vivir en el mismo árbol. Y por eso se están extinguiendo los simios. Y entonces ya bastante flexibles somos nosotros que no nos hemos extinguido, ¿no? Bueno, vamos a ver lo bueno ahora. Herramientas nahuálicas, que fue lo que tú prometiste, te pediría que las categorizaras un poco. ¿Cuál sería, a tu juicio, la primera o una de las primeras herramientas nahuálicas para los problemas más generales? Pues la base es la meditación. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros un problema como simios pensantes. Tenemos una serie de interferencia constante, más de 60,000 pensamientos diarios, ¿no? Entre 60 y 80,000 pensamientos diarios. Entonces, eso genera un desgaste de energía brutal y además genera una adicción también, porque estamos constantemente en la mente. Entonces, es muy importante generar el hábito que traemos de nacimiento. Eso es sin duda. Antes del lenguaje estamos en un silencio mental y no significa que sea carencia de inteligencia, para nada. Simplemente que nuestra mente está clara, está percibiendo, está viviendo la experiencia de este momento. No está en el futuro, no está en el pasado, ¿no? Y no está
con esa, ¿cómo te diré?, realidad alterna que está creando la mente constantemente. Entonces, ahí empezamos a perder la objetividad. Y por eso es importante practicar la meditación, pero no nada más es escuchar un audio, porque hay muchísimos, millones de audios de meditaciones, así les llaman meditaciones, realmente son inducciones. Pueden ser inducciones hipnóticas, pueden ser inducciones a través del cuerpo, en fin, hay un sinfín de herramientas, pero meditar es quedarte tú solo en silencio, solamente contemplando, atestiguando toda serie de estímulos que pasan. Y hay herramientas, se pueden utilizar herramientas que facilitan la meditación, pero básicamente es estar contigo mismo atestiguando lo que pasa. Esta práctica resulta ser difícil porque es lo contrario a lo que hacemos, es totalmente lo contrario. Nosotros estamos todo el tiempo juzgando lo que pasa, dándole valor a lo que pasa, dándole una cualidad a lo que pasa, a lo que pensamos, a lo que sentimos, a lo que vemos, a lo que escuchamos. Todos estos estímulos están interferidos por la mente. Es decir, la mente es el vehículo que debería de administrar la energía, pero sucede que la interfiere. Entonces, la meditación es un hábito que no se basa nada más en escuchar un audio de cuando en cuando, sino de generar esa costumbre como un hábito de higiene física, como lavarnos los dientes 3 veces al día, pues así la meditación. Y aquí sucede algo bien interesante, que cuando se alcanza esa estabilidad, entonces empezamos a hacer como, más bien no hacer, sino a tener la sensación de que la mayor parte antes estábamos en los pensamientos, pero ahora es a la inversa. La mayor parte estamos en silencio y de cuando en cuando podemos notar incluso cómo hay un pensamiento o una emoción que empieza a interferir. Nos somos conscientes, nos damos cuenta de ello. Pero cuando no tenemos ese hábito, pues, pasa un montón de situaciones y de repente es como cuando estamos en un sueño normal. En un sueño normal no nos damos cuenta que estamos soñando. Estamos bien metidos. Claro. Y hasta cuando despertamos decimos, fue un sueño, ¿no? No es real. Entonces, ese es el tema. Con la meditación es la base porque va a permitir entonces poder desarrollar las demás. Ahora, las técnicas nahuálicas no son herramientas que se puedan separar unas de las otras. La verdad es que una lleva a la otra de manera natural, porque en una meditación de repente puede llegar algún estímulo y que puede ser un recuerdo del pasado, y entonces ahí es cuando nosotros podemos empezar a recapitular. Para términos de práctica, se sugiere que cuando lleguen ese tipo de interferencias, hay que solamente tomar una nota mental, esto lo tengo que trabajar después, y seguir, porque es importante estabilizarnos en esa experiencia del silencio mental. Pero también la recapitulación puede llevar al acecho, y toda esta danza de técnicas nahuálicas puede convivir, ¿no? Ahora, vamos a regresar al inicio, ¿no? Con lo de la meditación. Entonces, hay formas que pueden facilitar la meditación. Como les digo, hay muchos audios, pero hay también los tlacos, hay también los yantras, hay también esquemas en los que se puede uno concentrar, etcétera. Depende de lo que le facilite al practicante. A ver, espera, porque has mencionado varias cosas que es necesario definir de qué estás hablando. Acuérdate que no todos están relacionados con este lenguaje, ¿no? Y también definir cómo lo vemos en el movimiento tolteca. Porque, por ejemplo, mantras, yantras, y cosas, rosarios y cosas así, han sido recursos de religiones durante milenios y podrían quienes nos escuchan pensar que estamos predicando este tipo de sesgo religioso. Sí, no. La meditación puede ser usada en las religiones y no, o sea, no tiene por qué.
es una práctica que incluso de manera natural podemos llegar a ella. ¿Por qué? Porque hay un punto en que estamos tan saturados, y mucha gente lo dice así, ¿no? Yo he sabido de muchos jovencitos que dicen, me voy a meditar, y lo que hacen es encerrarse en su cuarto y cerrar como que la puerta a cualquier otro estímulo, y empiezan a relajarse, ¿no? Y de ahí puede surgir también esa necesidad de callar la mente. Entonces es algo que tiene que ver más con nuestra biología, es algo necesario para el sistema nervioso. Entonces, no tiene que ver con la religión. Los recursos, pues bueno, pues sí, las religiones han adaptado. Por ejemplo, en la Toltecayot, el tlaco, ¿no? En la India, pues que son ciertas posturas o ciertas frases repetitivas que se dicen, y en muchas religiones lo podemos ver, o imágenes, ¿no? También usan En tlacos. fin. Se les llaman yapas. También rosarios, tlacos. Bueno, estos son recursos, pero podemos realizar la meditación de muchas maneras, lo importante es la práctica, eso va a permitir también un soporte para las emociones, porque no nada más es necesario el silencio mental, sino también el silencio emocional. Y ahí empieza la parte interesante, porque como que estamos encaminados en el nahualismo hacia el ensueño. Y todas estas prácticas nos llevan a ese punto donde podemos estar conscientes en el sueño. No nada más ser como protagonistas de una película fabulosa que se siente muy real, que ese es un sueño lúcido, no, sino nosotros ejercer el control del ensueño. Incluso ver cómo nuestro cerebro empieza a crear una realidad, es decir, objetos que son idénticos en forma, en textura, en solidez, como en la vigilia. Es algo impresionante. Pero bueno, no nos adelantemos porque tampoco es el objetivo, ¿no? De generar una sugestión de ese tipo. Lo importante es cómo esto puede ayudar a la higiene mental. El tener nosotros esa estabilidad en el silencio, obviamente va a ser más fácil desechar estímulos, por ejemplo, una creencia o una impresión emocional, la podemos desechar fácilmente, o bien nos podemos recuperar un poco más rápido y no quedarnos, por ejemplo, en una rumiación, es que me dijo, y yo le voy a decir, y la próxima vez, y ya estamos peleándonos internamente, ¿no? Nos desgasta. Simplemente es poder tomar algo de esa experiencia y tomar nuestras notas mentales, pero desechar todo el barullo mental, ¿no? En fin, eso facilita que nuestro desgaste no exista de esa manera, que nuestra energía no se vaya por ahí, nuestra energía vital. Y ese es otro tema bien interesante que aclarar. La energía no es algo sobrenatural, no es como muchas personas dicen, es que tiene buena vibra, es que tiene mala vibra, es que la energía, no es una plastilina. La energía, pues, es de lo que estamos constituidos, ¿no? La materia. Pero en nuestro organismo biológico, pues, son todos los procesos metabólicos, ¿no? Todo lo que consumimos, resultado de nuestra alimentación, de nuestro descanso, del sol, del oxígeno y tal, todo eso que metaboliza nuestro organismo es la energía disponible y que no es transferible, ¿eh? Tampoco es transferible. Bueno, si abrazas a alguien sí le vas a transferir calor, o si te comes a un animal, pues sí te va a transferir nutrientes, pero de ahí algo sobrenatural no, y hay que tenerlo muy en claro. Como toltecas, ese es el punto de vista, ¿no? No estamos hablando de nada sobrenatural, no es algo de ese tipo. Bueno, entonces, la energía que tenemos, pues, es cierta cantidad, ¿no? Cada persona, incluso genéticamente, tiene una dotación. No todos los organismos son idénticos, ¿no? Pero como es una dotación mínima, hay que saberla dosificar, hay que saberla administrar, y por eso para mí la base es el silencio mental, la meditación. Después de la meditación hay otro ejercicio que salta de manera natural, como ya se los he mencionado. De repente te llega un recuerdo, te llega una impresión, ¿no? Incluso que se siente en el cuerpo, fisiológica.
Y entonces eso da pie para ir desanando los pasos, ¿no? Ir hacia atrás, ir recorriendo tus vivencias. Esto es algo muy fácil de ejemplificar en los duelos, porque cuando perdemos un ser querido, una mascota, un padre, madre, familiares, parejas, etcétera, cuando perdemos ese ser querido, ya sea que haya fallecido o se haya ido, una forma de asimilar la experiencia, porque aparte del shock de la pérdida, aparte de ese golpe o trauma, que es un estrés que no podemos manejar, además de eso, también se mezcla con muchas emociones y con una historia que nos hemos contado acerca de esa vivencia o de esa persona. Y es una historia que puede ser muy dolorosa. Entonces, recapitular ayuda a ver todo el contexto histórico, es decir, desde que yo conocí a esa persona hasta este punto. Y muchas personas, por ejemplo, cuando hay fallecimientos, sienten la culpa del sobreviviente. Es decir, es algo tan doloroso que decimos, me hubiera ido yo, porque es muy difícil lidiar yo solo o yo sola con este dolor, ¿no? O no hice cosas que yo hubiera deseado, dejé inconclusos ciertos temas, no le dije que lo quería, no dije que era importante para mí, en fin, muchas situaciones. Entonces, es importante para este tema de la recapitulación darnos cuenta que cuando podemos hacer ese recorrido hacia atrás y tomar todo el contexto, toda esa información, hay puntos que no estamos viendo, hay puntos ciegos que cuando nos damos digamos, ese pasito para atrás y tenemos el valor de ir tocando emociones, recuerdos, vivencias y demás, entonces nos damos cuenta de que ahí hay algo que no habíamos tomado en cuenta. Ahí hay algo, hay información que pasó de largo, no la vimos y que es importante. Entonces, resultado, le podemos dar el justo valor a la experiencia. Y en terapia a eso le llaman una nueva narrativa. Es decir, entonces ahora la explicación que tenemos de ese evento tan difícil como la pérdida de una persona importante, le damos un sentido diferente. Eso es un ejemplo a grosso modo, porque es muy fácil de ver el resultado. Pero la recapitulación es importante también tenerla como un hábito. Todas las mañanas recapitular el sueño, porque empezamos a estimular que nuestra atención se vaya para recordar lo que soñamos y poco a poco se va a ir a mantener esa conciencia dentro del sueño. El recapitular todo tu día también es un buen hábito de higiene mental, porque entonces ahí no te van a saltar pensamientos que de repente te quitan el sueño. Es que me pasó esto, es que hice esto que no estaba bien, es que me olvidé de tal cosa. Entonces, recapitular es un hábito que ayuda, ¿no? A acomodar toda esa información y que también tiene un sentido terapéutico, ¿no? En determinado momento. Y luego, el acecho. Ay, el acecho es una parte preciosa y es sumamente importante, porque es aquí donde desarrollamos el pensamiento objetivo. No estamos acostumbrados a acechar. El acecho debe entenderse no como lo que se ha tipificado ahora, que hasta se considera un acto delictivo. No se trata de acosar a nadie, no. El acecho es darte cuenta de tu conducta, darte cuenta de cómo tus pensamientos, tus emociones te llevan a un comportamiento y que ese comportamiento puede ser, como lo dijimos al inicio, adaptativo o maladaptativo o desadaptativo, ¿ok? Entonces, hay cosas que por rutina hacemos y siempre vamos por el mismo camino, y queremos que las cosas funcionen por insistencia, pero así no funciona el pensamiento objetivo. Tenemos que cuestionar, a ver, si ya lo hice 2 veces, si ya lo hice 3 veces, puede que yo esté equivocado. Y ese es un tema importante del acecho. El acecho empieza en uno mismo, por eso le llamo el autoacecho, porque para poder nosotros interactuar socialmente, tenemos que conocer cómo funciona en la sociedad un simio, y eso lo vamos adquiriendo en la niñez, pero ya de adultos, la conducta más cercana es la propia. Y entonces, cuando tú conoces tus rutinas, es muy fácil leer al otro.
porque somos de la misma especie, simplemente por eso. Entonces, el acecho es algo que puede parecer tedioso. Sí, dime, Frank. No, estoy escuchando, está muy bien. Okay. Permíteme una observación, justo eso que acabas de decir, para quienes se interesen, ¿no? Justo eso que acabas de decir es el secreto de la telepatía. La telepatía es un arte muy sencilla. Sucede que los simios básicamente piensan lo mismo. Si tú callas tu mente, ya sabes por dónde va el otro. Solo esa digresión. Exacto. Así que un medium te puede estar acechando fácilmente. Sí. Hay incluso, bueno, es que pasa, también a los psicólogos nos pasa, porque como ya tanto que repasamos la conducta, tanto que te trabajas a ti mismo y tantos casos que ves, que llega un caso nuevo y dices, ya sé hasta lo que está pensando. Y luego los pacientes dicen, ¿cómo lo supo? Claro. Es eso, porque nuestra conducta se puede predecir, ¿no? Por eso es que pues, la psicología se considera una ciencia, porque hay cierto grado de predictibilidad, no es una ciencia exacta, y creo que ninguna ciencia es exacta al 100%, pero bueno, por ahí vamos. Ahora, el acecho puede considerarse como algo tedioso, y por eso es que la gente prefiere una salida emocional a una disciplina mental. Es más fácil ir por una solución mágica, que te dicen, mira, toma mi curso y yo te voy a enseñar a hacer dinero a través de los sueños. O tú vas a poder planear tu vida fantástica a través del sueño. Eso yo lo he visto mucho, propuestas de ese tipo. O toma mi curso y yo te voy a enseñar a generar riqueza de la nada. Cosas que están basadas en necesidades, o te voy a ayudar a encontrar el amor. Claro. En fin, te voy a lo básico. Relaciones, sobre todo sentimentales, salud y dinero. Entonces, todo eso es más fácil que uno se enganche porque no te exige más que cierta creencia, ¿no? Mantener una emoción, fe, porque la fe es como una emoción sostenida en que algo va a pasar, algo bueno te va a pasar de la nada. Y la triste realidad es que no es así. Vayámonos al ejemplo del maíz. O sea, no por mentalizar voy a tener alimento de esta hierbita lo lograron. Para nada. Tuvieron que hacer milenios de esfuerzo, ¿no? Para que lograran generar un producto tan nutritivo. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso, que no hay salidas mágicas y que la Toltecayo no promueve eso ni es lo que propone. El acecho es una disciplina que va desde lo más elemental, desde observar cómo estructuras tus pensamientos, cómo los estás configurando, hasta darte cuenta de todos los esquemas o implantes que has adquirido y que puedes tirar a la basura muchos de ellos, como las creencias irracionales. Hay creencias que son tan absurdas. Nosotros nos podemos dar cuenta, ¿no? De niños teníamos creencia en seres mágicos. Y ahora de adultos no me digan que siguen creyendo en eso, porque si es así hay un problema. Hay ciertas creencias que pueden ser divertidas, que pueden ser agradables, pero no son realistas. Y es importante el ubicarnos, ¿no? El tener los pies en la tierra por salud mental. Ese es un tema bien importante, porque uno de los factores que... Dime, Frank. Quisiera, antes de seguir adelante, que te detengas un poquito más en esto que acabas de decir. Un producto de acecharse a uno mismo y acechar las interacciones que tenemos con el medio social es el pensamiento objetivo. Y te quisiera pedir que nos platiques más de qué es pensamiento objetivo, cuáles son sus parámetros y qué cosa no es pensamiento objetivo. O qué es pensamiento mágico, por hacer una posición para que se entienda mejor, ¿no? Sí, bueno, se considera el pensamiento objetivo aquel que podemos nosotros tener una evidencia de qué está pasando, es decir, los hechos. Claro que siempre hay un sesgo subjetivo, siempre. Hay personas que pueden observar el mismo fenómeno y le pueden dar una interpretación, pero
Cuando ese fenómeno se puede replicar, se puede corroborar, bueno, ahí ya se crea un consenso, ¿no? Y eso es lo que nos da la noción de realidad. Entonces, es algo, en la interacción humana es algo tan sutil que pasamos de largo el pensamiento objetivo. Por ejemplo, lo que es muy, muy recurrente en mis consultas, ¿no? Hay personas que llegan con una creencia, es que esta persona me tiene mala voluntad, es que no me quiere, es que lo que sea, cualquier pensamiento que se les pueda ocurrir, incluso ahora mismo podemos nosotros detectar cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestras creencias en las cuales gira todo, nuestro mundo, nuestra conducta. Entonces podemos tener creencias muy generales, ¿no? La vida es hermosa, por ejemplo, o la vida es peligrosa, pero ninguna de las dos es realista, porque un pensamiento objetivo tiene la característica de que no va a tomar en cuenta un hecho al 100%. En algún momento la vida es hermosa, pero en otros es terrible. No puedo decir, no puedo irme o tomar partido por ninguna de las dos, ¿no? Hay cosas positivas y negativas, pero hay creencias que a veces son muy, muy sutiles. Les voy a poner un ejemplo que uso con mis pacientes. Está un señor que acaba de salir del trabajo y se va a un restaurante porque tiene mucha hambre y solo tiene una hora para comer. Entonces entra, le sirven la comida y empieza a probar un ingrediente que lo detesta. Imagínense que es picante. Le empieza a arder la lengua, le empiezan a llorar los ojos. En fracciones de segundo empieza a llegarle un pensamiento, me lo hicieron a propósito. Y de inmediato la emoción, enojo, coraje, frustración, se para de la mesa y les grita de improperios y se sale del restaurante. Cuando yo les pregunto, y también es una pregunta que pueden responder ahora, si hubieran pensado lo mismo y si hubieran hecho lo mismo. La mayor parte de las personas dice, no, yo hubiera hecho el chilito a un lado y sigo comiendo. O yo le hubiera dicho a la mesera que me cambie el platillo, pero pensar que me lo están haciendo adrede, pues no, es muy remoto, a menos que esté yo muy enojado, ¿no? Entonces, de esta manera es como nosotros podemos darnos cuenta que hay creencias que las tomamos como básicas en nuestra vida, pero no las cuestionamos. No, el señor del restaurante no se puso a pensar, ¿de verdad esto es cierto? Lo que me dice mi mente. Y lo más importante, ese tipo de creencias nos llevan a la frustración, porque el señor no cumplió su objetivo, no terminó de comer, no logró su cometido, se fue con un enojo. Imagínense cómo se va a sentir en toda la jornada laboral, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta porque a veces las creencias y las emociones nos llevan a conductas poco inteligentes y que atentan con nuestra salud y que podemos atentar hasta contra los demás. Entonces, el acecho es esa, digamos, estrategia que puedes tomar como o considerar como tediosa porque hay que ir explorando paso a paso todas esas reacciones e ir descartando esas creencias que te parecen fundamentales y que es muy difícil, hay mucha resistencia, mucha resistencia para desechar creencias y también es un tanto difícil el liberarte de rutinas emocionales, porque ya esas creencias en automático te están detonando algo fisiológico y hay que bloquearlo. Lo mismo pasa con eventos traumáticos, con eventos dolorosos. El cuerpo tiene una respuesta fisiológica y ahí es donde puede detonarse otra vez el revivir el trauma. Entonces, por eso es que muchas personas lo consideran tedioso o no lo toman en cuenta. Y solamente cuando tienes una crisis es cuando vas a terapia. Solamente cuando la crisis te rebasa, entonces sí ya tienes que pedir ayuda. Pero por eso también a nivel social yo considero que digamos, este trabajo que hacemos nosotros como psicólogos está limitadísimo, porque vamos trabajando de uno por uno. No vamos a tener el tiempo, no vamos a tener la misma velocidad como para que la sociedad reciba un impacto. Por eso es que no hay cultura de ir al psicólogo, porque vamos de uno por uno y solamente personas que están ya muy rebasados, ¿no?
Incluso han llegado pacientes que están ya en una crisis psicótica y ni siquiera un psicólogo puede intervenir, tienen que ir a un hospital psiquiátrico, ¿no? Entonces, para mí, la propuesta es que la Toltecayo se difunda y que todas estas herramientas estén al alcance de cualquier persona, porque eso es, no hay que entrar en un terreno terapéutico, la verdad. Un hábito de higiene mental es algo que podemos adquirir como una nueva rutina, como un nuevo esquema, ¿no? Y ese nuevo patrón de conductas, si se difunde, pues claro que va a tener un impacto, o eso esperemos, ¿no? Eso esperemos que tenga un resultado. Dime, Frank. Yo quisiera enfatizar algo que mencionaste ya, pero dejarlo así como que más estilizado. Entonces, un pensamiento objetivo es un pensamiento que se basa en evidencias. Las evidencias son interpretativas, obviamente. Un pensamiento que se basa en evidencias. Las evidencias son interpretativas, pero el consenso con lo demás nos permite dar con una interpretación lo más parecida posible a los hechos. Ahora, también hay un fenómeno psicológico y es que uno tiende a reunirse con aquellos que interpretan lo mismo que uno. Y entonces ahí tenemos las sectas. Exacto. Haciendo lecturas de hechos, digamos, ocurre un terremoto. Por eso. Y estas personas, que son 1 millón de personas, y por lo tanto hay un grado enorme de consenso ahí, y de consolidación de cualquier creencia que se les ocurra, estas personas van a concluir que el fin del mundo está a las puertas porque ocurrió un terremoto. Se están basando en evidencias. O te voy a poner otro ejemplo de pensamiento que parte de un principio objetivo, pero termina en una irracionalidad. Nunca hemos visto que algo salga de la nada. Toda cosa creada tiene un creador. Por lo tanto, el universo debe tener un creador. Eso es pensamiento lógico y es un pensamiento bastante objetivo hasta ahí. Solo que es un pensamiento con muy pocas bases. Porque ¿quién te dijo que el universo es una cosa? Efectivamente, exacto, todas las cosas que vemos salen de otras cosas. Pero el universo es una cosa. Y por supuesto, la pregunta sencilla. Y ahí es. Sí, y ahí es donde nosotros tenemos que, dentro del acecho, tenemos que también valorar la calidad de la evidencia. La calidad todo cuenta con la evidencia. Y del consenso interpretativo. Y del consenso interpretativo. Resulta que quienes te están dando interpretaciones tienen una vida esquizofrénica, una vida antisocial, están haciendo cosas extrañas. Bueno, esas interpretaciones probablemente, por muy consensuadas que estén, probablemente estén equivocadas. Así que también hay algo más que califica al pensamiento objetivo, que son los resultados. Jesús decía, el árbol no se juzga por su forma, sino por sus frutos. Los frutos califican al árbol. Así es. Así que, por ejemplo, sí, adelante. Perdón, Frank. Y así hay que pues, saber valorar el fruto, el resultado, porque hay frutos que parecen a primera vista muy deliciosos, encantadores, pero hay que ver a la larga la consecuencia. Y por eso uno de los hábitos también que tenemos que empezar a adquirir y practicar. El tema de que el fruto califica al árbol es que lo califica para bien o para mal. Así de simple. Si produce un fruto amargo, es un árbol amargo. Es un árbol incomestible. Si produce un buen fruto, es un árbol bueno. No importa la forma que le veas, no importa cómo la mente te trampea al principio. Hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, la mente te puede decir, oye, ya que todas las cosas del universo tienen un creador y el universo es una cosa, entonces el universo tiene un creador y obviamente el creador me dice que yo no puedo comer sangre. Así que si hay que poner una transfusión a alguien por necesidad médica, es preferible que se muera. Aquí tenemos un árbol que conduce a la muerte. Son una serie de pensamientos que parecen muy lógicos, pero conducen a la muerte. Entonces tampoco hay que ser fanático de la lógica. No va por ahí el tema. Hay que tener una actitud práctica. Si tú propones, usando las herramientas lógicas y las herramientas de las evidencias y demás, las interpretaciones que puedas hacer, tú propones determinadas soluciones y las verificas en la práctica. Te pongo un ejemplo que está muy cerca de nosotros acá. Hay un montón de interpretaciones calendáricas. Bueno, ¿cómo saber si vas bien?
Cualquier cosa que se te ocurra, probablemente haya un grupo de personas que esté de acuerdo con lo que le acabas de decir porque saben menos que tú. ¿Cómo saber si vas bien? Vea los hechos históricos. A ver, ¿me coinciden la fecha? No me coinciden, entonces estoy mal. Soy yo que está mal, no la historia. ¿Me coinciden? Bueno, voy bien, voy a adelantar a otro grado, adelanto otra hipótesis, a ver si siguen coincidiendo. Luego se requiere también educación de los procesos mentales, la educación. Y una de las cosas que hay que hacer de antemano, porque si no vamos a estar tropezando una y otra vez y gastando energía, es prescindir, extirpar el pensamiento mágico. El pensamiento mágico presupone causas sobrenaturales para las cosas. Pero realmente en tu experiencia de vida, ¿has visto alguna vez una causa sobrenatural? En apariencia puede parecerlo, ¿no? En apariencia, pero hay que ir puliendo ese espejo nublado. Mónica, hay que entender esto. Somos seres naturales, no somos seres sobrenaturales. Por lo tanto, estamos en una burbuja que se llama lo natural. Es una burbuja de percepción. Solo entra a esa burbuja lo natural. Vives en un universo natural. Ese universo se justifica a sí mismo. No estoy diciendo que se explique a sí mismo, sino que se justifica a sí mismo. Pero por supuesto que no se explica a sí mismo. Una explicación, el mismo prefijo ex te dice que una explicación requiere de un punto exterior y no hay un punto exterior al universo. Por lo tanto, el universo no tiene explicación. Tiene justificación, que es otra cosa. Ahora bien, si estás en una burbuja natural, si tu universo es natural, no solo no necesita, sino que no cabe ninguna explicación sobrenatural. Toda explicación sobrenatural que invoques va a ser una hipótesis imposible de demostrar por un lado, pero que te va a conducir a contradicciones por el otro lado. Resultado, vas a estar perdiendo energía. Estarla perdiendo porque vas a estar depositando tu energía mental en tu confianza en explicaciones que ni siquiera son tuyas, que son hechas, que son implantes, y son implantes para manipularte. Y por el otro lado vas a estar tropezando constantemente contra la realidad, lo que te lleva a un estado de decepción. Y quiero poner un ejemplo que estamos viviendo hoy. El pastor sudafricano que hace como cosa de unos 30 días o algo menos, soñó que el Señor se llevaba a los fieles para el cielo, le llaman el rapto. Él lo soñó y salió a la calle y vio un camión con la matrícula 23-9 y rápidamente su proceso lógico le dijo, obviamente el 23-9 va a ocurrir el rapto. Y así mismo lo dice con esa gran inteligencia que suelen tener este tipo de personajes, lo dice en público y sus oyentes, que son todavía más inteligentes, le hicieron caso, regalaron casas, carros, su dinero, de todo lo regalaron. Y finalmente llegó el 23 de septiembre y no se fueron para el cielo. Bien, hasta ahí estamos asistiendo a un proceso de simple estupidez, pero estupidez detonada por pensamiento mágico, por pensamiento no objetivo. ¿Cuál es el pensamiento mágico? Si yo tengo un sueño y veo un camión con un número, entonces va a ser aquella cosa. Es decir, estar empatando elementos que no son causales, que son accidentales, casuales. Las casualidades existen. El universo mismo es una casualidad, para empezar. Por supuesto, las casualidades existen. Estar empatando cosas al azar para sacar una conclusión es la receta segura del fracaso. Ahora bien, una vez que pasó el día 23, luego el 24, esperaron hasta el 24 los pobres, llamando a Dios, fueron algunos a las montañas porque la idea es que Dios no escucha bien desde abajo, hay que subir para estar más cerquita de él. Finalmente Dios no apareció. Y este señor sale por los canales y dice, no, es que el Señor me dio la profecía en calendario juliano, no en calendario gregoriano. El calendario juliano tiene 13 días de desfase respecto al gregoriano, así que el rapto no va a ser 23, sino 13 días después. ¿Y por qué? Se le olvidó al Señor explicarme que era en calendario juliano. Y ahora están esperando el rapto para el día 6. El día 6 se va a volver a decepcionar. Algunos esperarán el 7, quizás otros al 8. Hay un chavo que ya dijo, no, en realidad no es el 25, es el 35, porque el Señor se equivocó al leer la matrícula. Así de tonto. Así de tonto es el ser humano. Hay que contar con ese hecho. El ser humano es un simio en proceso a lo humano, pero todavía está muy pegado al simio. Digamos que de 1 a 10 está todavía por 1.
Entonces, nos llamamos humanos porque nos damos un título, nos gusta la pompa, nos gusta colocarnos por encima, pero el promedio de la gente usa ropa porque ve que se usa la ropa, habla porque ve que se habla. Eso hay que tenerlo en cuenta. Tenemos que considerar que nosotros somos influidos por esa masa, porque de esa masa venimos. Tratamos de seguir un sendero evolutivo, es decir, separarnos de esa masa, pero la presión mental de esa masa es terrible. Nos agobia y puede conducir a una persona hasta el suicidio, incluso. Tantos casos de gente que se suicidan por decepción con la secta o por presión de la secta, es eso, es el grupo de simios ahogando a aquel que se trata de separar. Por otro lado, en este punto es importante lo que tú acabas de decir del acecho, porque si no aprendes a acechar, si tratas de romper el muro con la cabeza, se te va a romper la cabeza. El muro es más fuerte. Hay que aprender a darle vueltas a esa presión de la masa que ya hemos metabolizado y que decantamos como un conjunto de creencias. En la Toltecayo, la propuesta básica es tira las creencias por la borda, pero no de tal modo que los demás te agarren odio. ¿Ves? Aprende a consensuar con los demás, cada cual a su nivel. Con un niño tú hablas con cierto lenguaje, con un adulto con otro lenguaje, una persona culta, un lenguaje diferente. Es decir, agarra flexibilidad. Solo esa digresión quería contar y también para avisarle a los compañeros que hacia el 6 de este mes probablemente ocurra el rapto en la mente de quienes esperan eso. Sí, Mónica, adelante. Sí, y ahí podemos ver cómo se empiezan a formar esos patrones, esos esquemas, esas estructuras que empiezan a crear una realidad, ¿no? Es un conjunto de creencias, emociones, conductas, pero el esquema aquí, raíz, es que el ser humano está adaptado a seguir creencias sin cuestionar, a obedecer ciegamente, simplemente porque te generan una emoción, te detonan una emoción y te detonan también un como estímulo a tu identidad, donde empiezas a sentirte único, especial y diferente, ¿no? Y eso es un alimento al ego. Hay que estar muy alertas de nuestro ego y de cómo quiere protagonizar. Entonces, uno de los hábitos también en el acecho es cuestionar las creencias y también cuestionarte tus pensamientos. Hay estrategias para poder aplicar ciertas preguntas para ver si realmente eso que tú estás creyendo tiene un trasfondo objetivo, ¿no? Imaginémonos que todos los seres humanos, o la gran mayoría de los seres humanos, tuviéramos ese hábito. Fracasarían este tipo de religiones, de una a la primera, porque no tendríamos más bien el hábito de cuestionar. Claro, no surgirían, simplemente no, porque no llegarían. Las personas que crean este tipo de religiones ni siquiera son muy normales. No, y aquí hay otro tema bien interesante. ¿Por qué? Porque es tan impresionante ver cómo un delirio puede configurar una realidad. Cuando, bueno, en psicología hay un trastorno, trastorno delirante, y consiste en una serie de ideas, de creencias que no tienen ninguna base en la realidad, y es más, que su base está en la fantasía, en la imaginación. Entonces, es muy triste ver cómo hay personas que pueden caer, personas sanas, sin ninguna patología, pueden caer en la creencia de ese tipo de ideas. Hay que tener cuidado porque son muy peligrosas y eso lo vemos en las sectas. Entonces, hay muchas estrategias, obviamente, para manipular a gente sana y que pueda caer en ese tipo de creencias. Pero lo fundamental es que no tenemos el hábito de cuestionar lo que viene de afuera. No tenemos el hábito de cuestionar lo que nos proponen los demás. Por eso es que en el tema de la tonálica hay que cuestionarlo también. A ver, ¿esto me funciona o no? ¿Qué tan realista puede ser? ¿Qué puedo tomar de esto? ¿No? O tener la conciencia muy clara de esto me agrada, me parece bueno tomarlo como parte de mi identidad y lo voy a usar para tener una guía y que me sirva, unas sugerencias, ¿no? Pero no va a ser el eje de mi vida.
Y así todas las religiones deberían ser consideradas de ese punto de vista. Entonces, la tonálica y que realmente la tonálica y la toltequidad como un todo, no dejarlo solo en la tonálica, sino cualquier propuesta, pero específicamente las propuestas toltecas, es necesario tomarlas con juicio crítico y con un sentido práctico, es decir, un intento de aplicación y observar los resultados, basarnos en la demostración e ir corrigiendo la teoría a través de la demostración, nunca al revés. No someter el mundo a nuestras ideas. Cuando sometemos el mundo a nuestras ideas, terminamos con esas dictaduras que quieren el hombre nuevo, perfecto, y lo que hacen es matar personas. Ahí tienes a Pol Pot, que mató 1/3 de la gente de su país porque quería ser el hombre nuevo según el manual de Carlos Marx. A ver, no adaptar la realidad a nuestras preconcepciones, adaptarnos nosotros a la realidad. Solo eso produce realización. Si tú simplemente te mientes a ti mismo y tratas de torcer los hechos para que quepan en tu estructura mental, no solo no te vas a realizar, sino que te vas a frustrar de manera gruesa. Por eso es que tenemos a miles de millones de personas hoy en el planeta esperando ir con Dios cuando mueran, pero no hay uno que se adelante. Es decir, no son congruentes con sus creencias. Claro, y eso nos parece algo muy lejano, algo que pasa ya en otros países, en otras culturas, que le pasa a un grupo, incluso en nuestro país, a unas sectas, no, nosotros no, pero observen la dinámica familiar. ¿Cuántas familias están educando a sus hijos de una manera sectaria? ¿Cuántas imposiciones, cuántos miedos, cuánto abuso? Y eso no es tan lejano. Entonces, por eso es que tenemos que aplicar estas herramientas en nosotros mismos. Y yo me dirijo más hacia los adultos, hacia los maestros, porque esos son los pilares de los niños. Si tú como padre practicas esto, todas estas herramientas, y tu hijo te ve, lo va a hacer. Por otro lado, ya no vas a tener que obedecer patrones, o te vas a dar cuenta de todos los patrones que tienes introyectados, sobre todo patrones abusivos, patrones disfuncionales, y simplemente los desechas, ¿no? Entonces, eso en esta parte del acecho hay que cuestionarnos todo ese tipo de pensamientos, de creencias, pero también hay que estudiar. ¿Por qué? Porque tenemos un bagaje de conocimientos muy importante y ya totalmente corroborado, desde hace milenios. Lo existe, ya somos sabedores, o sea, no somos ignorantes. No, ya tenemos millones de años de evolución. Hay que aprovechar ese bagaje. Y entonces tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, porque una persona que estudia, conoce ciertos fenómenos naturales y se da cuenta cuando alguien está inventando algo que no existe. Cuando alguien te está diciendo, mira, una de las creencias que yo tenía, el sol central de la galaxia, no es eso, hay un agujero negro. No, es algo elemental y todo el mundo está pidiendo la energía al sol. Por favor, o sea, yo salí de ahí, yo sé de lo que hablo, ¿no? Vengo de ahí, pero es importante darnos cuenta que hay creencias que tenemos que cuestionar y que tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos. Ahora, mira, lo platicábamos ayer, Frank. ¿Qué no hubiéramos dado por tener acceso a tanta información en vez de irnos a una biblioteca a buscar un libro que luego ni aparecía, ¿no? Y que había que comprarlo y que a veces las cuestiones económicas no te permitían. Entonces, ahora hay tanta información al alcance de todos, hay que aprovechar, pero obviamente tomar en cuenta que hay fuentes fidedignas y otras que no tienen buena calidad, eso también hay que aprender a discernir. Entonces, esto es ya como para cerrar el tema del acecho, y no sé si hay tiempo, si tú me permites, el tema del ensueño. Sí, de hecho, viene como colofón. Ya con eso sellamos y te sugiero que lo dejes cortito para poder atender alguna pregunta y para darle secuencia más adelante al tema del ensueño, porque merece atención propia. Bueno, en cuanto a higiene mental, el ensueño todavía no hay, y sería muy interesante tomarlo como una investigación seria,
si es realmente factible el aplicarlo a, digamos, a resolver ciertos problemas o a generar ciertas conductas. Yo he visto muchísimos cursos que que quieren utilizar los sueños para transformar la vida. La verdad no hay ninguna evidencia y no se ha dedicado a un estudio serio, ¿no? Formal para investigar si eso es posible o no. Y no hay que meterse en esas cosas, porque si no, vamos a caer en el pensamiento mágico. Pero lo que sí es evidente es que cuando una persona empieza a trabajar y tiene ya una rutina, el ensueño es como el producto, el resultado, se da de manera natural. Yo he tenido varios pacientes que empiezan con la aplicación de la técnica nahual, de las técnicas nahuálicas, y ya después de un tiempo empiezan a ensoñar. Hay estrategias, obviamente hay estrategias para enseñar a las personas a llegar a este punto, pero algo que quiero comentar del ensueño. Para nosotros, los psicólogos o psicoterapeutas, el ensueño está en la vigilia. Nosotros entramos al sueño de la persona y lo jalamos al ensueño. ¿Por qué? Porque el ensueño es tener control de lo que estás haciendo, ¿no? En el terreno onírico. Pero en la vigilia también se requiere tener control. También se requiere que estés acechando tus rutinas, acechando tus creencias, tus pensamientos, regulando tus emociones y el practicar el silencio mental. Entonces nosotros sacamos de esas pesadillas que se tienen en la vigilia a las personas para que empiecen a tomar conciencia plena, a tomar conciencia y a percibir. Ahora, ejemplo de pesadillas, hay muchísimas pesadillas y muchas basadas en eventos traumáticos que sí pasaron. O sea, no es que la persona esté mintiendo, no, hay cosas fuertes que han pasado en la vida, pero en torno a ellas empezamos a construir nuestra identidad, nuestros hábitos, nuestras conductas y sobre todo que generan mucho ruido. No podemos llegar a una realización porque eso interfiere. Entonces, hay que desactivar todo ello. Eso es la labor del psicoterapeuta y esa es la labor probablemente del chamán. Sí, dime, Frank. Mónica, ya que estás mencionando esto, creo que es útil tener en cuenta que la cultura nuestra tiene una limitación. Usamos las palabras, algunas palabras son muy impropias o simplemente no existen. Por ejemplo, para la palabra sueño, para nosotros significa tanto un estado de conciencia en que estás subconsciente, te desconectas, como un contenido mental, un sueño. Esto es completamente primitivo. Confundir el estado de conciencia con el sueño, es decir, sueño con sueño, es como confundir las estrellas con los momentos del día y la noche en el planeta Tierra. Las estrellas son independientes de si en la Tierra es de día o de noche, ellas siempre están ahí. Solo que las vemos de noche porque hay un estado de transparencia en el cielo y de día no lo vemos porque hay un estado de turbulencia. Los sueños siempre están ahí. Y la verdad es que al contenido onírico se le debería dar un nombre específico diferente del estado donde somos capaces de percibir ese contenido. Cuando llegamos a la vigilia ya no percibimos ese contenido porque nos asalta el mundo vigílico. Pero los sueños siguen estando ahí y siguen obligándonos, siguen manipulando. ¿Qué pasa cuando te desconectas en la noche? El mundo vigílico deja de asaltarte, entonces ves los sueños. En otras palabras, para empezar a trabajar el tema del ensueño, primero tenemos que hacerle fuerza a la cultura en la que vivimos. Porque es una cultura que al no cultivar los sueños, tampoco sabe cómo referirse a ellos. Y esto genera equívocos. Por confundir sueño como estado con sueño como contenido, yo estuve años rechazando la enseñanza del ensueño porque me parecía que era una tontería. Pero es que la cultura me condicionó a eso, a confundir esos conceptos. Ya cuando empecé a ensoñar, me di cuenta que estamos siendo estafados hasta por la lengua. Así que aquí hay temas de fondo que son culturales que tratar. Por otro lado, también hay temas que son muy particulares y tienen que ver con la energía. Si tú haces tu tarea, recuerda que las técnicas nahuálicas no son nada extraordinario, son lo normal en una persona medianamente culta. Hubo sociedades en la historia que las impartían normales en las escuelas, que el niño aprenda a atender a sus sueños, que el niño aprenda a controlarse en un estado emocional, que aprenda a usar su mente. Eso es elemental, eso es como lavarse la boca.
Es decir, tampoco hay que sentirse extraños o especiales por estar practicando técnicas tan básicas, ¿no? ¿Cuál es el resultado de esas técnicas? Energía. Cuando tienes disponibilidad energética, salta el ensueño, salta de forma automática. ¿Ok? Así salta. Si sabes qué hacer con ese salto de conciencia, entonces entras en un ensueño de tipo chamánico, es decir, empiezas a escalar. Si no sabes qué hacer, probablemente no pase de ahí, pero ya diste el salto de conciencia, ya te das cuenta que puedes darte cuenta de estar dormido. Esa es la base. Cuando tú puedes darte cuenta de que estás en un sueño, al despertar de pronto te dices, a ver, ¿qué más hay aquí? Cosas que yo no estoy viendo, pero que están por aquí, porque da la casualidad que mi vida tiene ciertas rutinas y ciertas conductas que me conducen una y otra vez a la frustración. Y aquí hay una causa. En otras palabras, las técnicas nahuálicas también hay que visualizarlas como un todo. Tú no puedes cultivar la meditación chamánica, la meditación nahuálica, que es silencio mental, si al mismo tiempo no cultivas la recapitulación, si no tienes un principio de acecho, si no tienes un principio incluso de dominio corporal. Es decir, eso tienes que verlo como un todo. Es ese todo el que produce un cierto estado de equilibrio, que es transparencia de conciencia. Y entonces salta el ensueño, que no es más que darse cuenta. Eso te quería comentar. Sí, sí, y bueno, en nuestra propuesta es eso. Son prácticas sencillas, no es nada sobrenatural. La energía se maneja de esa forma. Esos son los manejos de energía. No hay nada ahí extraño. No se requiere. Pero no es fácil. O sea, el tener el hábito, la disciplina, pues lo desechamos porque es más fácil y seguir una sugestión sobrenatural y mantener esa creencia de que eso va a pasar. No, no es así. Son hábitos. Y es muy importante. Sí, dime, Frank. Quiero definir algo para quienes nos escuchan, porque este es un punto de tropiezo para quienes empiezan en el camino del desarrollo de la conciencia. El concepto de energía. Ya tú dijiste desde el principio que energía no es más que aquello que obtenemos al comer o hablaste del sol, de la respiración, del oxígeno. Energía es disponibilidad de trabajo, capacidad de trabajo, capacidad de acción, de hacer cosas. La energía no es un fluido en sí, es simplemente una capacidad de trabajo. Quienes saben de electrónica entienden, por ejemplo, cómo es que fluye la energía de un punto a otro. Hay una diferencia de voltaje y eso hace que salte la chispa. Capacidad de trabajo, no flujo mágico. En cuanto interpretamos la energía como un flujo mágico, empezamos a perder energía. Empezamos a perder con la mente y después si caemos en prácticas mágicas y demás, la perdemos en todo sentido, aunque deje dinero. Voy a advertir, las prácticas pseudo chamánicas dejan lana y por eso la gente la sigue, pero son ciegos que guían a otros ciegos. Finalmente todos van a caer en un barranco, en el barranco de la falta de energía. Energía entonces, la energía biológica, la energía vital, no es más que el procesamiento por un organismo vivo de la energía química que obtenemos. Así de sencillo. No necesitamos otra cosa, no necesitamos influencias sobrenaturales para poder ahorrar nuestra energía y conducirla hacia un propósito de autorrealización, que eso es lo que buscamos. ¿Y qué cosa es autorrealización? Tampoco hay nada mágico ahí. Todos sabemos la diferencia que hay entre realizar algo o frustrarnos. Si tú prefieres frustrarte, dirige tu energía hacia la frustración, no hay problema ninguno, siempre que no enganche a nadie más. El tema es ese, que es muy engañoso. Hay falsas realizaciones. Por eso la gente comete actos terribles. Hay falsas salidas. Cuando hablo de autorrealización, y bueno, Mónica, vamos, mira, si nos ponemos demasiado escrupulosos con las palabras, no terminaríamos. Si los compañeros entendieron a qué me refiero con realización, con eso basta. Claro, si queremos definir la palabra realización, entramos en el tema interpretativo, entonces cada cual tiene su idea de lo que es la realización. Sin embargo, todos sabemos qué hace falta cuando tenemos sed. Todos sabemos qué hace falta cuando tenemos hambre, cuando tenemos una necesidad fisiológica, cuando queremos reproducirlo. Todos sabemos lo que hace falta. Eso es realización desde el punto de vista tolteca. Los rollos mentales se supone que no caben en la tolteca. Yo, mi consejo a quienes me escuchan, bota todas tus creencias. No necesitas una sola creencia ontológica para conseguir lo que quieras conseguir en este mundo.
Sí, a eso voy. A esas falsas realizaciones hay que cuestionarlas y en lo posible desecharlas, porque solo son callejones sin salida. Entonces, bueno, el tema del ensueño es algo bien interesante. Las neurociencias no han profundizado en ese tema, ¿eh? Hasta ahora yo no he encontrado eso y he tomado algunos diplomados y no hay una investigación en este campo. Lo que consideran es el sueño lúcido, o tal vez tengan la noción de que esto de lo que estamos hablando es el sueño lúcido, pero no lo han practicado y tampoco han investigado a personas que ensueñen, ¿no? Que controlen lo que está pasando en su sueño. Son fenómenos que hay que estudiar y hay que seguir investigando, ¿no? Sí, ¿Por qué qué? bueno que lo dices. Porque no sabemos el alcance que pueda tener. Recalca este hecho. ¿Me permites? Sí, Mira, como yo le decía al inicio, no sabemos todavía utilizar esta máquina, todavía no sabemos cómo sacar todo el potencial, todo el provecho de nuestro cerebro. Tenemos un potencial enorme y no sabemos, entonces ya nos estamos metiendo, hay muchos estudios que están generando tecnología para detonar sueños artificialmente, sueños lúcidos y sí. generar ciertos comandos, ciertas tareas, pero lo podemos hacer sin necesidad de una herramienta, lo podemos hacer. Dime. A ver, cuando se hacen ese tipo de afirmaciones es necesario definir los puntos para que los oyentes entiendan. En sueño no es sueño lúcido, punto. Si te vienen a hablar de rollo de que máquinas, que sueños, que estado, que sueño, no es en sueño. Cuando decimos en sueño hablamos de otra cosa. ¿Quieres saber qué es esa otra cosa? Bueno, entonces entramos en un consenso. Pero si quieres encajar lo que estamos diciendo en el tema de los sueños lúcidos, te fuiste por un atajo, no vas a llegar a nada. Las máquinas y las químicas y los inductores de sueño lúcido no van a producir ensueño jamás. Ensueño es exactamente lo contrario. El ensueño empieza cuando tú asumes la rienda, no cuando una máquina asume la rienda por ti o un químico. Es exactamente lo contrario. El sueño no es el contenido de los sueños, es la voluntad, es la actitud de ejercer la voluntad. Eso es el ensueño. Y por eso cuando tú ensueñas aplicas esa voluntad, esa ganancia de voluntad, tanto si estás dormido como si estás despierto. Así que estamos enfrentando otro problema que es de la cultura, la palabra ensueño. La palabra ensueño parece derivada de sueño y realmente es una mala palabra. Es una palabra incorrecta para lo que queremos decir. Pero claro que si inventas una palabra artificial o le pones un número o una sigla, pues nadie va a entender. Así que se requiere compromiso, tanto por parte de que imparte la información como por parte de que la recibe. La comunicación es un acto de a dos, no un acto de a uno. Entonces hace falta un compromiso. Si no entramos en el compromiso de hablar con rectitud o de entender con rectitud, bueno, pues no se va a producir una comunicación satisfactoria, ¿no? Sí, y hay algo aquí también muy, muy interesante, que lo que tú dices, poner en común. El ensueño es una práctica que se puede verificar. Eso también es algo increíble. Lo puedes verificar. No es algo que sea como un sueño cotidiano. El sueño cotidiano, pues te trae mensajes de tu inconsciente, de tus rutinas. Es un mensaje para ti que le vas a estar contando a la gente de tus porquerías, ¿no? Pero el ensueño es un fenómeno que se puede corroborar y que hay ciertas, digamos, coincidencias, reportes de gente que ha ensoñado y que tiene esas vivencias y que refleja esas, digamos, visualizaciones, eso que configura nuestro cerebro en ese momento, lo reportan personas de manera coincidente, casi idéntico. Entonces, es corroborable y eso es la parte interesante, que no estamos saliendo del pensamiento objetivo. Por eso esa palabrita de soñar, pues se nos hace totalmente subjetivo y no en soñar no abarca lo que queremos decir. Entonces, ese tema de la objetividad sigue presente hasta en ese ámbito. Entonces, bueno, pues aquí cierro el tema y en conclusión, sí. la higiene mental depende
de los hábitos que se adquieran y que ya los venimos explicando. La propuesta tolteca es esta: la meditación, la recapitulación, el acecho y finalmente el producto que es el ensueño, pero que también hay mucho que explorar ahí. Entonces, bueno, pues es la invitación a los amigos toltecas para que puedan explorar y empezar a practicar. Mónica, ya nos pasamos un poco de ensueño, del tiempo, digo, del sueño. Ya que mencionas que el ensueño se puede corroborar, déjame puntualizar algo. El ensueño, por supuesto, es susceptible de análisis científico, pero la ciencia moderna jamás lo hará. La ciencia moderna realmente no es más que el modo actual de la civilización actual de entender las cosas. Es un modo completamente subjetivo. Atiende a ciertas cosas y no a otras. Por eso es que nos encontramos con tanto problema al hablar de algo tan elemental como el ensueño, que otras ciencias de otras civilizaciones en otras épocas estudiaron hasta la saciedad. Es mucho más rentable para nosotros, desde el punto de vista científico, ¿no? Investigar los lenguajes, por ejemplo, de los anahuacas o de otros pueblos que cultivaron el sueño, incluyendo la propia Biblia. Es más rentable para nosotros, nos proporciona términos más objetivos que investigar lo que están haciendo los neurólogos y demás. No han pasado de la pantalla, del apantallamiento del sueño lúcido, que es hasta cierto punto, bueno, es una ventaja, es una ganancia, pero también es un atajo y es algo que te puede desviar por completo de la verdadera práctica. Ahora, hablaremos más adelante de este tema del sueño, hay mucho que hacer ahí, pero Chignahui, por favor, tú tienes la palabra en este momento. Pues sí, bueno, vamos a saludar a todos los que han estado por acá. Y bueno, sí, también se puede usar como para manipularnos también, ¿no? Por ejemplo, lo que les podría decir es que si están soñando y no se dan cuenta que están adentro del sueño, pueden desechar ese sueño. Si toman conciencia, se dan cuenta que están adentro del sueño, hay que prestarle atención y controlarlo. Si alguien está soñando conmigo, pero yo no me di cuenta, tiren ese sueño, no me importa lo que otro sueña con una imagen mía, ¿no? Si alguien más está soñando conmigo, se da cuenta que está soñando y yo me doy cuenta que estoy soñando con esa persona, ahí es donde vale la pena prestarle atención. Claro. Bueno, ¿no? Como una de las cosas que hay que tomar en cuenta cuando se habla de sueños, ¿no? Sí, Pero bueno, verificar. exacto. Vamos a saludar a Araceli Cano Y eso Román, que está está pasando ahorita desde... mismo, perdón, Ah, sí, sí, dime, Moni. perdón, John. Eso está Adelante. pasando ahorita mismo. ¿Quiénes estamos tomando conciencia de los que están interfiriendo en nuestro sueño vigílico? ¿Quiénes están condicionando nuestros pensamientos, nuestras conductas? ¿Nos damos cuenta? Eso es como para dejarlo de tarea. Exactamente. Y pues, obviamente no necesariamente tenemos que estar acostados en una cama para estar ensoñando, ¿no? Justamente lo que comentas, Moni. Bueno, también saludos a Adrián Flores Barajas. A mí me pasó que hace tiempo Lili Olintet me dio el tonal equivocado por accidente y yo no me identificaba para nada con él. Se lo expresé, después descubrimos que el que corresponde y todo encajó. Bueno, con estos juegos con los tonales, ¿no? También, por ejemplo, me pasó que alguien que sigue la cuenta de mesa, me decía, yo le saco los tonales a la gente con la cuenta de mesa porque siempre que les digo, les doy su expectación del tonal, siempre coincide. Pero, pues sí, pues, obviamente tenemos, depende también cómo te agarres a la persona, se puede dejar sugestionar por ciertas cosas y pues le va a encajar todo, ¿no? Sí, Moni, adelante. Sí, miren, lo que sería buenísimo es plantearnos un estudio de investigación con diferentes o muchos tonalpoques, con una muestra importante de la población, con un equipo de psicólogos que puedan aplicar algún test de personalidad y ver si hay alguna correlación, ver si realmente estamos obteniendo un dato certero o es lo que yo considero o es producto de su gestión. Nada más como para corroborar.
porque la experiencia subjetiva, bueno, pues para cada quien puede ser realidad algo, pero no hay como estudiarlo ya formalmente. Es solo una sugerencia. Gracias. Sí, sí. También estaba recordando alguna vez una clase que nos diste allá en Amores Frank. Igual sería bueno si podemos traerle en algún programa donde nos explicabas justo cómo a través de los códices aparece primero el signo del Zipactli y se va contando la historia, ¿no? de la persona cruzando a través de los ciclos. Eso yo creo que podría ayudar mucho a que o sea, ver cómo es una integración de ciertas características que pues, todos tenemos. Es Pues, una, ya que lo mencionas, Tzipatli es su significado simbólico es, por un lado, el sueño y por el otro lado, la sexualidad. Por eso es el origen de todo. Lo que está diciendo es que el proceso sexual que da nacimiento a un ser biológico y que llega hasta Xolotl, hasta perro y Quinty, que es ya lo que pasa después de la muerte, es un tipo de sueño. Y por otro lado, después tenemos a Mono, que empieza otro proceso que termina en flor, que es la realización, y que implica otro tipo de, vamos a decir, de sueño, porque no tenemos una palabra técnica. Si estuviéramos hablando en náhuatl, aparecería una palabra muy diferente para decir eso, es la palabra temixosh. Ahora bien, respecto a lo que acaba de mencionar Mónica, no creo que se pueda llegar a ningún resultado objetivo con herramientas que son más gruesas que digamos, que el fallo interpretativo. Cuando nosotros interpretamos las cosas, por muy bien que hagamos consenso, siempre hay fallos interpretativos, siempre hay pérdida de datos, siempre hay mala interpretación del dato. Si la herramienta es demasiado gruesa, por muy bien que la uses, por mucho que la afines, no va a llegar allá. Es como, por ejemplo, si con una regla de 30 centímetros tú quieres medir el alto del Popocatépetl. Digamos, la imperfección de la medida, la acumulación de errores de ruido va a ser superior, por supuesto, al tamaño de la regla. Con eso no va a llegar a nada. Por lo tanto, no creo que la ciencia moderna pueda hacer. La ciencia moderna realmente no es muy científica. Es más bien un conjunto de creencias con unas ciertas demostraciones, obviamente, malo fuera, ¿no? Pero que no retroalimentan las creencias, son creencias que están deformando el objeto de estudio del investigador, y en el futuro se verá solo como una ciencia de una cultura del pasado. Subirán nuevas herramientas mucho más inteligentes, ¿no? Por lo tanto, no hay que esperar demasiado. Una psicología que no ha planteado nunca la distinción entre el estado de conciencia del sueño y el producto, que es el sueño, jamás lo ha planteado. Esa psicología no ha empezado todavía. Luego no está capacitada para esto que tú planteas. Creo que es mucho más interesante, más rentable hacerlo dentro de grupos chamánicos, dentro de los grupos ensoñadores, y ya se ha hecho, por supuesto, ya se ha hecho. Lo que pasa es que los resultados no los puedes encerrar en una caja, no los puedes dar en números enteros. Los resultados son de otro orden, pero no es el propósito de este encuentro hablar de ese otro orden de vivencia. Sí, eso ya es nahualismo. Exacto. María Luisa Piñón, en mi perspectiva personal, la nueva educación es no solo enseñar matemáticas, historia u otra ciencia aplicada. La educación ahora debe ser educar para discernir, pensar, cuestionar, investigar. Una forma de rescatar la educación en el Semanáhuac. Un patrón funcional es normalizar acciones, conductas o pensamientos para adaptarse al sistema. Educar primero la mente y después echarle contenidos. No echarle contenidos sin haberla educado. Pero bien, eso es de las cosas. Y también educarnos en la búsqueda y en la aceptación de contenidos. No cualquier cosa alimenta. Hay mucha mentira y parece que tiende a crecer la cantidad de mentira, que no es más que ruido en el sistema, es entropía, a medida que aumentan los medios tecnológicos. Entonces también hay que saber limpiarse de falsedades. Así que no es cualquier mente y no es cualquier contenido.
Carlos Bravo, en mi pueblo hay una tendencia en jóvenes de 12 a 20 años que causa poca comprensión lectora, no la empatía social y conformismo o falta de expectativas, consecuencia de la educación decadente actual. Y eso se ve en todos lados. Por eso incluso es un poquito, yo no quiero ser alarmista ni alarmarme tampoco demasiado, ¿no? Pero me estoy preguntando qué pasa en la siguiente generación, niños que nacieron rodeados de ciertas tecnologías que empiezan a sustituir procesos cognitivos. ¿Qué puede pasar? Y sobre todo me aterra el hecho como los sistemas de gobierno y los sistemas comerciales o religiosos pueden aprovechar eso para hacer implantes que realmente uno no pueda ni detectar ni sacarse de adentro. Imagínate tú. Cuando los implantes ya no sean a través de sugestiones verbales, sino de operaciones, cuando sean físicos, ¿qué vas a hacer con eso? Yo, a ver, tengo una visión evolucionista de nuestra existencia. Pienso que somos sujetos en un proceso evolutivo natural. Y creo que esa irrupción, digamos, no natural, no artificial, en nuestros procesos cognitivos podría arruinar miles de millones de años de intentos. En fin. Bueno, también saludos a Darío L, si estamos en vivo. Recuerden, es a las 11, empieza el programa los sábados, y cada inicio de trecena, 11 de Ciudad de México, para que estén ahí atentos, cada inicio de trecena y cada veintena también, para que también estén atentos al calendario y bueno, pues al tonal. María Elisa Piñón, Mónica, ¿podríamos considerar las artes antiguas como una herramienta de meditación? Por ejemplo, el telar, pintar, bordar, la cerámica, etcétera, ya que, por ejemplo, en el uso del telar estás enfocado, siguiendo un patrón determinado que si desarrollas tu capacidad de enfoque, estás haciendo esto sin utilizar la mente, solo siguiendo el patrón que usualmente tú creaste. Sí, tú puedes meditar hasta con tu respiración. No se necesita mucho, no necesitas tanta cosa. Pero sí, hay actividades que por la misma rutina pueden llevarte en ese estado de trance o en un estado de silencio. Solamente hay que estar atentos con la irrupción de pensamientos y como llegan, que se vayan y tú seguir enfocada en ese silencio, en ese espacio de silencio que se abre. Pero sí, por supuesto, todo eso te puede llevar a una buena meditación. Si me permiten una observación, cuando hablamos de meditación como si fuera un sustantivo, estamos forzando lo que realmente pasa. La meditación es un hacer, es un intento. No es un producto, es un intento, es un medio. El producto es otro. La meditación es para tal cosa o para más cual cosa. No es para quedarse en la meditación. En cuanto convertimos la meditación en objeto, hemos creado un fantasma, hemos creado una idealización, una imagen de lo que es la meditación. Entonces ya nos imaginamos ese yogi perfecto meditando. Ese es un vago, ese es un holgazán que no quiere trabajar. La meditación es solo un recurso de higiene mental, y eso fue lo que planteó Mónica desde el principio, para conseguir ciertas cosas. Y no necesitan incienso, música y que todo esté tranquilo. No, Pero podemos meditar en una terminal de autobuses. Puedes meditar también con ojos abiertos. Pero si rodeas tu momento meditativo de cierto rito, eso al principio sobre todo, funciona para parar otros ritos que te vienen de la sociedad, ¿no? Pero si comienzas a darle demasiada importancia al rito y comienza a convertirse en el objeto, ya perdiste el rumbo. Así que ahí hay que estar atentos, y de eso se trata, estar atentos, no acomodarse a una rutina. Exacto, ya que usaste el rito, puedes cambiar el rito si quieres, o hasta dejar los ritos. Claro. Exacto. Darío L, las herramientas de meditación no son sesgos, son solo herramientas. Pueden ser sonidos, imágenes, lugares especiales, hasta olores. Claro. O tacto. Por ejemplo, en el paso del claco, del rosario,
quienes lo han hecho descubren que el tacto solamente ya les va induciendo un estado de silencio mental. Ojo con eso, porque si la rutina se te impone, llega un momento que tú piensas que esa cosa está viva, ¿no? Y ahí se convierte en lo que llaman un ícaro o un objeto de poder, que el único poder que tiene es para desconcentrarte y para sacarte de tu verdadera práctica. También saludos a Alfredo García, a John Alberdi. Hola, ¿conocen el libro de Las 4 revelaciones de Alberto Villoldo? ¿Lo conocen ustedes? No. No. Bueno, ahí a ver después qué Si no quieres platicar encontramos. de eso. Sí, también. Darío L., la dama habla, bueno, supongo que dice sobre Moni, habla desde la experiencia, no solo desde el estudio, se nota a leguas. Lili Sari, ¿cuál es la palabra en náhuatl que hace referencia a la meditación o meditar? El término en náhuatl más cercano a meditación es teomanía, que se compone de teot o un estado de divinidad, entendiendo divinidad no como creencias, sino como cierto tipo de vivencia atenta. Y manía, que es darse o entregarse, infundirse o dejarse penetrar incluso, dejarse dar. Teomanía, entregarse a lo divino. Y lo divino, digamos, lo divino por excelencia, es el estado de silencio. Porque desde el estado de silencio puedes moverte para donde quieras, puedes incorporar lo que quieras y ese es el proceso creativo. Si no estás en estado de silencio, ya no es proceso creativo, sino de repetir. También saludos a MW, acecho de tu comportamiento, etcétera, y también de los demás. Esto con respecto a Sí, a lo que se sí. habló del acecho. Mónica no insistió en esto porque sería muy largo y es meterse en temas complejos que hay que desarrollar por sí. Obviamente, desde el punto de vista tolteca, el individuo no es más que una interacción social. Acecharnos a nosotros mismos, acechar a la sociedad y las relaciones que tenemos con ella. Así. Solo en una cultura esquizofrénica como la occidental se puede separar la idea de que me acecho a mí o acecho a la sociedad. No, no. Es la misma cosa. Porque en el momento mismo en que tú tratas de acechar como propósito, estás aceptando una idea que te implantaron, una idea que te implantó otra. Por lo tanto, estás haciendo consenso social. Todo acecho finalmente es acecho de lo que la sociedad nos hizo. La parte biológica, la parte que traemos no tiene problemas. Los problemas están en los implantes sociales. También Salvador Mendoza, saludos y muchas gracias por su intento. Pregunta, ¿cuál es su mail? Supongo que debe ser como una forma de contactarte, Moni, por si quisieran alguna consulta, ya que bueno, también lo haces. ¿Hay alguna forma de poder contactarte? No sé, el micrófono. Ahí está. Bueno, perdón, es que tenía el micrófono cerrado. Sí, puede ser por el Messenger, Mónica Núñez. Ahí me pueden escribir. Y pues si quieren, mi correo electrónico es Moni con Y, Moni Cruz, juntito, _N de niño, @hotmail.com. Un correo viejito, pero me sirve. Yo te sugiero, Mónica, que dejes una vía por acá mismo para que te escriban y después revises. Y que medites, si vas a hacer otra intervención por acá, por estos programas, un canal de comunicación. Que no sea así tan accidental como leo el correo o no leo el correo. No, no. Tiene una cosa un poco más formal. Ujú. Uh-huh. Y estaría bien también para profundizar, ¿no? Pues nos hace falta justo el programa entero del sueño, un programa entero del acecho también, hasta de meditación, Sí. porque bueno, pues hay infinidad, ¿no? De técnicas que salen por ahí para meditar.
Sí. También sería bueno todo eso, para ahondar un poco más en Pues todas estamos las... preparando un curso. Así es. Si te Estoy parece, preparando un Mónica, cursito y con un componente cultural. si te parece, regresa un sábado y ya nos hablas con más calma de ese detalle. Nos quedan 3 minutos para la 1, ¿no? Y el tema merece un poco más. Sí. Exacto. Y yo sugiero que esto tenga otro programa, Sí. no sé la fecha que Sí. escojan. La verdad, yo siento, para mi gusto, que hubo demasiada información en tan poco tiempo. Que vale la pena desglosar un poquito más las cosas, ¿no? Y que haya un poco más de interacción. Para eso necesitamos un micrófono más afinado. Creo que debe haber una comunicación inmediata, porque luego se van ciertas ideas valiosas por esos 3 segundos que tenemos de diferencia con Mónica. Uh-huh. Sí, a ver si podemos armarlo también, que eso tenemos pendiente, ¿no? Como Sí. el tipo de estudio y eso, Sí. Bueno, ya para ir terminando, todavía nos faltan un buen de comentarios, eso justamente porque estuvo muy interesante el programa también. Darío L., el pensamiento objetivo es la herramienta para entender la realidad. La creencia es cuando das rienda suelta a tus emociones. A propósito, el consenso de la interpretación de los hechos puede ser una mera intervención contingente, un bucle en una caja de resonancia. Es lo que pregunta. Mira, ¿qué te parece si dejamos esa reflexión tan alambicada de Darío? Porque da para muchas cosas. Y otras que queden para el siguiente programa. Y ya con eso tenemos un pie que justifica la presencia de Mónica. La siguiente, yo te diría, Mónica, centrémonos en las preguntas que te han hecho y en esos desarrollos, ¿no? Porque ya se nos fueron 2 horas. Exacto, ya nada más para despedirla, Dorán, Andrés Juárez, Salvador Mendoza, Darío L., a Jorge Velasco, aquí apunto sus preguntas, a Son, también a Isabela allá en Buenos Aires, Argentina, que andaba resfriada, que te repongas pronto, Erwin Rudy González Soleto, Federico Quintela, y bueno, recuerden también diario, pueden escuchar a la voz de Moni, en el canal del día, ya sea en YouTube o en el Facebook, donde pueden ver, justamente cómo, nos da los distintos nombres de las veintenas. Aquí lo voy a mostrar brevemente antes de finalizar. Y bueno, pues ahí pueden ver toda la expectación, digamos, completa del tonal, bueno, más completa, la que aparece en Nación Tolteca, por ejemplo. Y bueno, pues aquí está la voz de Moni al fondo. Y bueno, pues ya como nos pasamos, pues darles las gracias por haber estado acá con nosotros y pues nos encontramos el próximo sábado. Algo para cerrar, Rosita, Moni, Frank, saludos. Gracias, nos vemos el Con esto, próximo sábado. gracias.